Para comenzar a explicar nuestro modelo hablaremos del autor. Niels Bohr nació el 7 de octubre de 1885 en Copenhague, Dinamarca, y murió el 18 de noviembre de 1962. Obviamente fue un importante físico danés. Se crió en una familia de tradición luterana, impulsada fervientemente por su padre Christian Bohr. Él era catedrático de fisiología en la Universidad de Copenhague. Su madre, Ellen Adler, era proveniente de una próspera familia judía, socios e inversionistas de la banca danesa. También tenían influencia en los círculos del parlamento. La familia de Niels Bohr contaba con gran aprecio por los temas intelectuales, lo cual permitió a sus hijos desarrollarse en un ambiente intelectual. Niels Bohr y su hermano Harald Bohr estudiaron en la misma universidad donde su padre se desempeñaba. Aprendieron las corrientes científicas de Europa, en esa época el centro internacional a nivel mundial. Niels realizó su tesis doctoral sobre la teoría electrónica de los metales en 1911 y tras doctorarse se trasladó para realizar sus estudios en Manchester, bajo la tutela de Ernest Rutherford, físico de Nueva Zelanda que clasificó las partículas en alfa, beta y gamma. En 1916, el físico danés comenzó a ejercer como profesor en la Universidad de Copenhague y en 1920 tomó la dirección del incipiente Instituto de Física Teórica. Teóricas impulsó para su vida profesional. Publicó el modelo atómico con una novedad, la introducción de la teoría de las órbitas cuánticas en la teoría mecánica cuántica, que consiste en la característica del núcleo atómico, estudia el electrón en cada órbita y su proceso. Llegó a la conclusión que el número de electrones aumenta partiendo del interior al exterior gracias a la emisión de un fotón de energía discreta. Bohr obtiene el Premio Nobel de la Física gracias a la investigación sobre la estructura atómica y la radiación. La fama le permitió viajar a Bruselas para participar en una conferencia de Solvay en 1927. El principal tema fue la teoría cuántica. Entre ellos se destacaron Auguste Piccard, Albert Einstein, Marie Curie, entre otros. Después de desarrollar la hipótesis de una gota líquida con la que ella explica la desintegración nuclear, en especial la clara capacidad de la fisión de un isótopo de uranio 235. Bohr ayuda a crear el Centro Europeo para la Investigación Nuclear, el CERN, en Ginebra, Suiza. El 18 de noviembre de 1962 muere a causa de una deficiencia cardíaca. El modelo que lleva su nombre. Bohr intentaba realizar un modelo atómico capaz de realizar la estabilidad de la materia y los espectros de emisión y absorción discretos que se observan en los gases. Describió el átomo de hidrógeno con un protón en el núcleo y girando a su alrededor un electrón. Este modelo partía conceptualmente del modelo atómico de Rutherford y de las incipientes ideas sobre cuantización que habían surgido unos años antes con las investigaciones de Max Planck y Albert Einstein, enunciando en 1913 los siguientes postulados. 1. El átomo posee cierto número de órbitas estacionarias en las que los electrones no emiten energía aunque se muevan. 2. El electrón gira alrededor del núcleo de tal manera que la fuerza centrífuga equilibra exactamente la atracción electrostática de las cargas opuestas. 3. El momento angular del electrón en su estado estacionario es un múltiplo de h entre 2pi, donde h es la constante cuántica de Planck.
4. Cuando el electrón pasa de un estado estacionario más energético a otro inferior, más próximo al núcleo, la diferencia de energía que se emite en forma de un cuanto de radiación electromagnética, fotón. Inversamente, un electrón solo interacciona con un fotón cuya energía le permita pasar exactamente de un estado estacionario a otro de mayor energía. Se pensaban que la materia estaba constituida por partículas sumamente pequeñas e indivisibles, es decir, que no podían ser divididas en otras más pequeñas aún. Sin embargo, los primeros enfoques científicos vinieron con los trabajos de Dalton hacia principios del siglo XIX. Este modelo básico que sentó las bases de la estequiometría química se perfeccionó luego con los aportes de Thomson en 1897, más tarde con las de Rutherford en 1911, quienes ya habían sugerido la existencia de partículas menores que el átomo cargadas eléctricamente. Fue Bohr quien entendió y describió la organización de dichas partículas cargadas negativamente, que son los electrones. Las características principales del modelo atómico de Bohr son: 1. Los electrones rodean al núcleo no como una nube desorganizada, sino diversas órbitas circulares que determinan diferentes niveles de energía. 2. Cada una de esas órbitas, que corresponde con un nivel energético dado, recibe el nombre del número cuántico principal y se representa con la letra N. En el caso del átomo de hidrógeno, en el que investigó en profundidad Bohr, en los que van del 1 al 7. Cada capa solo puede dar cavidad a un número de equivalentes a 2n al cuadrado. Así, el número de electrones para las primeras 4 capas son 2, 8, 18 y 32. Los elementos en la tabla periódica ubicadas en la misma columna tienen el mismo número de electrones en su última capa. Cuando un electrón salta desde un nivel más interno hacia un nivel más externo, hay absorción de energía. Dichos saltos se producen de forma espontánea y no hay pasaje de electrones por ninguna órbita intermedia. Por eso se dice que los electrones solo pueden dar saltos cuánticos. De por qué los elementos presentaban los espectros de emisión y absorción y por qué eran diferentes uno de otros. Para ello retomó los trabajos de Max Planck acerca de los fotones y de Gustav Kirchhoff, quien estudió el color que emitía la flama de algunas sustancias. Cuando un elemento químico se calienta, sus electrones pasan a niveles de energía superiores. Cuando vuelven a su estado fundamental, los electrones emiten una radiación que se observa por el color que toma la llama. La radiación que emite cada elemento es característica de sus átomos y sirve para identificarlo. Por ejemplo, el de color rojo lleva sales de estroncio, los amarillos sales de sodio, los verdes sales de bario y los azules sales de cobre. Bohr planteó que en un estado basal los electrones se encuentran girando en torno a su nivel de energía, pero que estos pueden pasar de uno a otro. Para ello necesitan absorber energía. Si el electrón salta a un nivel de energía superior, adquieren un estado excitado y se produce un espectro de absorción. Al regresar a su estado basal, emiten energía en forma de luz o fotones y producen un espectro de emisión. El éxito del modelo de Bohr consistió en que pudo predecir con precisión basándose en un modelo de espectro de hidrógeno.